Jóvenes, buenos días. Eh, Vamos a comenzar entonces la clase correspondiente a esta semana, ¿no? La primera clase que es la novena clase, ¿no? Para completar el día viernes la décima. Bien, a ver, vamos a pasar asistencia jóvenes. Un momentito. A ver, no vamos a pasar sino ya más o menos terminando, ¿ya? Ya, porque están pidiendo, pues, la facultad está pidiendo la asistencia de ustedes. Y eso lo está controlando, pues, el SUNED, ¿no? Para ver, qué tal, qué tal la asistencia tienen ustedes. Bien, ¿podemos comenzar, jóvenes? A ver, un ratito me voy a... Ya, vamos a pasar acá a la primera vista. Ya, muy bien. Comenzamos entonces la clase 9, señores, ¿ya? Bien, a ver, al comienzo yo les decía de que la primera parte era gases, la segunda parte son líquidos, la tercera parte es termodinámica. Termodinámica va a comprender la primera, la segunda y parte de la tercera ley, ¿ya? Eso es el contenido de todo el curso. A la fecha hemos terminado todo lo que sea gases. Gases ideales, gases no ideales. Hemos visto con cierta profundidad los gases, ¿ya? Bien, entonces ahora ya nos toca ver líquidos. Va a ser el tema de la presente clase, ¿ya? Conforme, entonces, bueno, aquí le estoy presentando una vista en donde estamos diciendo que los líquidos, desde el punto de vista molecular, en ellos no existen orden ni desorden. Es decir, ambos están en equilibrio. ¿Ya? Ambos están en un equilibrio. Esto implica entonces que su tratamiento, su estudio, son más difíciles de estudiar comparado con los gases, ¿no? Que es un desorden, y los líquidos, que es un orden. La transición siempre es más complicada de estudiar porque no hay parámetros que sean definidos, ¿ya? Sin embargo, no se vaya a pensar de que no hay estudios sobre los líquidos. Hay suficientes estudios. Hay una ingeniería de mecánica de fluidos en San Marcos, ¿no? Donde solamente se encargan de ver todos los fluidos. Dentro de los fluidos van a estar los líquidos y los gases, ¿ya? Bien, pero ya de hecho que esta es una parte mucho más complicada, y nosotros no somos, nuestra carrera no es de una ciencia pura, sino es una ciencia aplicada, es ingeniería. Bien, un líquido se considera, dice, como una continuación de la fase gaseosa. Recuerdan que habíamos visto la gráfica de Van der Waals, ¿no? Que se hacía una campana. Entonces ahí se considera, los líquidos se consideran como una continuación de la fase gaseosa en una región de pequeños volúmenes, ¿ya? Y atracciones moleculares muy grandes. El camino libre medio recorrido por las moléculas es mucho menor que en la fase gaseosa, ¿ya? ¿Sí? Esto también lo comprendemos, ¿no? La fase gaseosa, las moléculas están bastante distanciadas, tienen movimiento caótico. En cambio, en los líquidos ya no, ya la distancia por recorrer es menor, ¿ya? Bien, vamos a decir también que estos líquidos se van a caracterizar por tener un volumen propio,
¿ya? Por decir medio litro de un líquido en cualquiera de los recipientes, cualquiera la forma que tengan, siempre va a ser medio litro. Tienen una capacidad de poder fluir o de desplazarse. Los líquidos, jóvenes, son poco compresibles, es decir, tienen una densidad prácticamente constante. Ustedes se recuerdan la densidad del agua, la máxima densidad del agua, del H2O es 1, ¿no? 1 gramo por cada centímetro cúbico. La densidad está en función de la temperatura, pero aún variando bastante la temperatura, la variación de la densidad es mínima, ¿no? 0.99, por decir, de 0.9960 a 1. Ese es el rango de variación aproximadamente de la densidad del agua líquida. ¿Ya? Ahora, otra de la característica propia de los líquidos es de que pasan al estado vapor a cualquier temperatura. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, el alcohol, ahorita que está de moda con de la pandemia. El alcohol. Si nosotros tenemos alcohol en un vaso, constantemente se está levantando, está pasando del líquido al vapor, ¿ya? Sea la temperatura que estemos. Si estamos a 20 grados, se está desapareciendo el líquido. Si está en 30, con mayor fuerza. Si está en 35, en 50, con mayor fuerza. El alcohol etílico aproximadamente está ebulliendo a una temperatura de 67 centígrados. Es decir, alcanzada esa temperatura, todo el líquido se va al vapor. Pero no solamente a la temperatura de ebullición, sino también a 40, a 30, a 20, a 10. ¿Ya? Siempre, todos los líquidos siempre se caracterizan por pasar de líquido a vapor a cualquier temperatura. ¿Ok? Bien. Entre sus principales propiedades que presentan los líquidos es la tensión en la superficie de los líquidos, llamada tensión superficial. La viscosidad, que es la resistencia a fluir. Unos son más densos, otros son menos densos. Eso está relacionado con la viscosidad, ¿no? Y otro es la presión de su vapor, en lo que habíamos estado viendo en lo último, ¿no? La presión de vapor de los líquidos que tratan de pasar a vapor, y eso implica una determinada presión. Todo esto es materia de estudio, ¿ya? Y esto es lo que vamos a estudiar en los líquidos, ¿ya? Nuestro objetivo ahora es estudiar los líquidos y ver estas propiedades, porque todo esto tiene aplicaciones en la industria, ¿ya? Todo esto tiene aplicación industrial. Bien, vamos a comenzar por una de ellas. Bueno, en este caso la viscosidad. La viscosidad nunca, vamos a verlo más adelante, ¿ya? A ver, la viscosidad. Conceptualicemos la viscosidad. Dice, la viscosidad es la fuerza de resistencia, aquí debería ser ¿no? Fuerza de resistencia manifestada en forma de fricción. O sea, la fricción se opone a que una fuerza se pueda ejercer por rozamiento, ¿ya? Entonces, es la resistencia en forma de fricción que ofrece un fluido. En este caso, el fluido que estamos estudiando es líquido, pero los fluidos son también gases y líquidos. Pero en este caso específico es el líquido. ¿Ya? Entonces, es la resistencia a la fricción que ofrece el líquido a la fuerza de corte que se le aplique. De corte, o sea, transversal, ¿ya? Que se le aplique. Esa es la resistencia. Bien, cuando un fluido corre a través de un tubo o ducto, que le llamamos en ingeniería, en forma genérica, cuando un fluido corre a través de un ducto o entre placas planas adyacentes, se pueden presentar dos tipos de flujo. Dos tipos de flujo. Ese tipo de flujo va a depender de la velocidad con la que se presente ese flujo.
dos tipos de flujo. Uno es el flujo laminar y el otro es el flujo turbulento. En el flujo laminar, dice, es cuando el fluido corre sin mezclarse en forma lateral. O sea, si nosotros suponemos idealizando que el flujo está yendo en capas, dice, las capas del fluido adyacentes resbalan paralelamente unas con otras, no se cruzan, sino en forma paralela van los dos y se desplazan unas más que otras. Por tanto, no existen corrientes cruzadas, ni se van a formar, ni se forman remolinos. ¿Ya? Ese es el flujo laminar. Es un flujo de una velocidad pequeña. Y nosotros vamos a estudiar más que todo este flujo laminar. ¿Ya? En forma teórica vamos a estudiar este flujo laminar. Porque el otro tipo de flujo, que es el turbulento, se caracteriza por todo lo contrario. Dice, se forman a velocidades más altas, dando lugar a remolinos, cruces de unas capas con otras, ¿no? Por eso es turbulento. Les decía que nosotros vamos a estudiar en este curso de Físico-Química 1 el flujo laminar, porque es más teórico. El flujo turbulento ustedes lo estudian en el otro curso que viene, que es mecánica de fluidos. Ya es operaciones unitarias 1, era en mis tiempos, ahora no sé cómo le llaman a ese curso. Ya, pero es ya en la mecánica de fluidos, el flujo turbulento. El otro semestre deben de llevarlo, ¿no? Junto con balance de materia. Bueno, dice, se diferencian estos dos tipos de flujos por medio del número de Reynolds. Su representación RE. Su definición, Reynolds, va a ser igual a D por B ρ entre mu. Donde D dice que, a ver, RE, número de Reynolds. Ese número de Reynolds es sin dimensiones, no tiene unidades. ¿Ya? Es igual a D, que es el diámetro del ducto. B es la densidad. Perdón, diámetro del ducto, ρ, densidad, y mu es la viscosidad del fluido. ¿Ya? ¿Ok? Bien, entonces el Reynolds puede ser que sea menor que un número, porque es adimensional, menor que 2100 o mayor que 2100. Si es menor que 2100, el flujo se llama laminar. Y si es mayor que 4000, se llama flujo turbulento. Entonces nosotros vamos a poder decir cuándo es laminar y cuándo es turbulento cuando calculemos su Reynolds. El diámetro de la tubería por la que está circulando multiplicada por la velocidad del fluido multiplicada por la densidad y dividido entre la viscosidad. Ese me va a dar un número puro y me voy a ubicar. ¿Ya? Si es 5000, es entonces turbulento. 5000 turbulento. 2000, 1500 flujo laminar. Pero entre todos hay una zona de transición entre los dos límites. ¿Ya? Cuando si el Reynolds pertenece a este intervalo de 2100 a 4000, es zona de transición. ¿Alguna pregunta teórica por ahí? Ya, avancemos. Bien. A ver, vamos a ver si, a ver un ratito, si hay alguna pregunta. No, no hay ninguna, ¿no? Ya. Entonces, estamos diciendo ahora, en esta figura, ya se presentan dos planos paralelos de flujo de fluido. Es decir, estamos idealizando que sea un canal, está corriendo un líquido, está corriendo a una velocidad corta, entonces enfocamos desde un microscopio, enfocamos dos láminas paralelas. ¿Ya? Dice, en la figura se muestran dos planos que son paralelos, acá están los dos planos paralelos de un flujo o un fluido que está corriendo, separado por una distancia, un diferencial de X. Ahí está, un diferencial de X. Entre las placas paralelas existe un diferencial de velocidades.
una de ellas tiene mayor velocidad que la de abajo, por eso que están corriendo, ¿ya? Entonces una de las placas tiene una velocidad B y la otra va a tener una velocidad B pero aumentada en un diferencial de B, ¿ya? Bien, según Newton, dice para flujo viscoso vamos a tener que la fuerza de fricción que se resiste a que haya un desplazamiento relativo de una frente a otra entre las dos placas, dice, es directamente proporcional a su área, ¿ya? O sea, la resistencia depende, a mayor área mayor resistencia, a menor área menor resistencia, ¿ya? Y al gradiente o variación de su velocidad, ¿ya? Gradiente es un cociente de la velocidad con respecto a digamos a un eje, con respecto al eje X, ¿ya? Sabemos la vertical Y, la horizontal X, ¿no? La velocidad es con respecto al eje X. Y aquí tenemos entonces las dos gráficas, dos plaquitas que son paralelas, están separadas por un diferencial de espacio, que sería un diferencial de X. Una tiene una velocidad y la de arriba tiene una velocidad mayor en un diferencial de B. Quiere decir que la de arriba está desplazándose más rápidamente. También entonces hemos dicho que por Newton la fuerza es proporción directa al área, proporción directa al gradiente de velocidad. Bien, entonces dice la proporcionalidad alfa se levanta cuando se introduce un coeficiente de viscosidad, conocido simplemente, en lugar de coeficiente de viscosidad, los libros lo toman como viscosidad. Se representa con esta letra griega nu, ¿ya? Entonces, la fuerza ya no va a ser directamente proporcional acá al área y al gradiente de velocidad, sino va a ser ahora igual, siempre y cuando se encuentre multiplicada por esta eta. Por esta letra, ¿ya? Bien, entonces esta sería una ecuación donde F, que es la fuerza, ¿ya? La viscosidad que está entre corchetes, va a tener unidades. En el sistema internacional va a ser kilos de masa por cada metro y por cada segundo, o lo que es lo mismo, newton por segundo por cada metro cuadrado. Y en el sistema CGS va a ser gramo en lugar de kilogramo, en lugar de metro, centímetro, y el tiempo es el mismo. A esta unidad se llama Poise. Esta unidad es demasiado grande, por eso que se emplea este sistema sexagesimal Poise, y todavía es grande, entonces normalmente las viscosidades se miden en centipoises, o sea, un poise equivale a 100 centipoises. Bien, entonces ya estamos viendo fluidos, todo lo que fluye, líquidos y gases. Estamos viendo ya la ecuación correspondiente, ya hemos ingresado a una fórmula que la hemos deducido, viendo microscópicamente fluido laminar dentro de un ducto. Hemos visto que sean dos placas paralelas, ¿no? Y hemos visto que la resistencia que pueda fluir de un sentido a otro es directamente proporcional al área, mayor resistencia, y directamente también a la velocidad o al gradiente de velocidad o al cambio de velocidad del fluido. Entonces ya hemos introducido este nuevo término de viscosidad, ¿ya? No. Bien, entonces ahora vamos a calcular este coeficiente de viscosidad. ¿Ya? Vamos a calcular este coeficiente de viscosidad. Dice, para esto nosotros vamos a considerar o nos vamos a imaginar un fluido que es incompresible, o sea, líquido, porque el otro fluido es gas y el gas sí es compresible, ¿ya? Entonces, pero esta fórmula que se va a desarrollar vale para
todos los fluidos. Un caso particular va a ser el líquido. ¿Ya? Entonces vamos a considerar un líquido que circula por un ducto. Ese ducto tiene un radio R mayúscula y va a tener una longitud L. Ya, ahora, este fluido dice que presenta al ingreso del ducto va a tener una presión 1 y a la salida va a tener una presión P sub 2. Es decir, para que corra del punto 1 al punto 2 se supone que P sub 1 es mayor que P sub 2, ¿no? Si fueran iguales no corre, y si es P2 mayor que P sub 1 corre de 2 del mayor al menor, ¿no? Bien, teniendo en cuenta que el líquido que se encuentra en las paredes del ducto o de la tubería, prácticamente ese líquido que está en las paredes está como estancado. No tiene tanta velocidad como la que tiene en el centro. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Teniendo en cuenta que el líquido que se encuentra en las paredes del ducto o de la tubería prácticamente está estancado. Entonces notaremos que la velocidad del flujo aumenta desde las paredes del tubo, que prácticamente es la velocidad cero, hasta un máximo que estaría en el centro de la tubería o ducto. ¿Conforme? Bien. Entonces aquí estamos haciendo una grafiquita, ¿ya? El ducto, la entrada, la salida, el fluido está viniendo de 1 hacia 2 en ese sentido de la flecha, está ingresando con una presión P1, está saliendo con una presión P sub 2, la longitud del tubo, el radio del ducto o tubo, el radio, ¿no? Del centro a las paredes, es el radio. Entonces nosotros, si va a ser el flujo laminar, vamos a ver que se va a formar este perfil de velocidades, donde en el centro la velocidad es mayor. Conforme se vaya acercando a las paredes laterales, el vector velocidad va decreciendo o achicándose, ¿ya? Hasta que en este punto de repente es muy lento, ¿ya? A este conjunto de unir estos puntos me da una determinada figura geométrica que podría ser una parábola, y a esa figura geométrica es el perfil de velocidades, ¿ya? Esto lo ven en mecánica de fluidos, que ya comienza a estudiarse el perfil de velocidades de los ductos. Bien, este ducto está visto en forma lateral. Si al ducto lo ponemos de punta frente a nosotros, veríamos simplemente esto, ¿no? Aunque acá esta circunferencia no está tan bien hecha, pues, ¿no? Pero se supone que son circunferencias, ¿ya? Este sería el ducto visto de punta. El centro del ducto, del centro hacia la pared hay un radio R. Ahora, el fluido va a correr dentro de este ducto, pero en un determinado punto que va a tener un radio R, ¿no? Vamos a tener un diferencial de R, que sería esta área sombreada, ¿no? Y bueno, aquí le estoy poniendo ya esta área sombreada, sería un diferencial de área transversal, donde el área es pi por radio. El diferencial de esa área sería 2 pi R, pero por el diferencial de R. ¿De acuerdo? Por definición de área, 2 pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado área. Diferencial de área sería 2 pi R diferencial de R. Bien. Entonces,
en un determinado instante del flujo laminar, vamos a tomarle una foto y en ese momento vamos a decir, entonces existe una igualdad entre las fuerzas, entre la fuerza cortante o la resistencia, ¿no?, que se opone en un sentido, por decir, de derecha a izquierda, y la otra fuerza, que es la de presión, que está empujando a que el líquido avance. El líquido avance, la viscosidad, ¿no?, la resistencia que avance, en un momento se igualan. Entonces tenemos acá la igualación de las dos fuerzas que están comprometidas, ¿ya? Fuerza cortante igual a la fuerza de presión. Ya está. Entonces, la fuerza de presión, por definición de presión es fuerza sobre área. Entonces la fuerza va a ser, pues, el área por la presión. La presión, la diferencia de las dos presiones multiplicado por el área, pi por radio al cuadrado, ¿no? Ya, y la fuerza cortante ya la habíamos encontrado en antes, que sería la viscosidad, gradiente de velocidad, por la sección transversal. ¿Ya? Entonces, como acá estamos hablando de gradiente de velocidad, entonces acá está también, esto de acá sería el área interna, el área de la superficie interna del ducto, ¿no? La longitud de la circunferencia, una cosa es el área y otra cosa es la longitud, ¿no? La longitud de la circunferencia multiplicado por todo la longitud del ducto, que es donde va a haber la fuerza cortante, multiplicada por el coeficiente de viscosidad y multiplicado por el gradiente de velocidad. ¿Ya? Aquí le estoy poniendo. Esta es la viscosidad, gradiente, y que está acá es el área de la superficie interna del ducto donde se está presentando la resistencia. Fuerza de presión, pi por radio, y multiplicado por la presión para que me dé fuerza. Ahora, acá está apareciendo el signo menos. ¿Qué quiere decir este signo menos? Entonces, signo menos, entonces eso es lo que me está diciendo, que la velocidad, gradiente de velocidad es negativo. ¿Ya? La velocidad decrece a medida que el radio aumenta. ¿Ya? Si toda la vista fuera el ducto, entonces aquí se va a formar una parábola, ¿no? Entonces aquí el radio, aquí habría un radio, dice la velocidad decrece a medida que el radio aumenta. Si este radio aumenta para hacerse máximo en el centro, entonces dice la velocidad decrece a medida que el radio aumenta. Veámoslo con la figura. ¿Ve? ¿Dónde está la figura? Aquí está la figura. Ya está. El radio grande es del centro hacia la pared, del centro hacia la pared. El radio R minúscula va a ser del centro conforme va creciendo. ¿Ya? Si el radio aumenta, la velocidad disminuye. Aumenta hasta acá, la velocidad comparada con esta disminuye. Si el radio aumenta, sigue aumentando, esta es la velocidad. Si el radio llega hasta acá, prácticamente la velocidad es cero. O sea, uno aumenta y el otro disminuye. Proporción inversa, signo negativo. ¿Ya? Eso es lo que entonces era la explicación a la fórmula por el signo negativo. Ahí está, ¿ya? Velocidad decrece a medida que el radio aumenta. El radio crece desde el eje de la tubería. Entonces ahí está explicada la fórmula, está explicado el signo, está explicado también el concepto de cada uno de los términos. Bien, entonces acá es pi r cuadrado. Elimino pi r acá, me queda una r. Entonces aquí despejo este paréntesis y me estaría quedando esto de acá. ¿Ya? Me estaría quedando esta ecuación, ¿no? Entonces, nu, 2 también que ha quedado por L. Y todo lo que ha quedado acá a la derecha. Esto me quedaría. ¿De acuerdo? Despejando el diferencial de velocidad.
diferencial de R para acá a la derecha. Ahí tengo. Arreglando esta ecuación, porque este va a estar casado con este, entonces sacarlo junto y el resto lo pongo más separado. ¿De acuerdo? Ahora, ese término que está separado es constante, ¿no? La diferencia de presiones a la entrada va a ser constante, a la salida del ducto también va a ser constante. 4 es un número constante, la longitud del tubo es una constante y la viscosidad vamos a considerarla también constante. Entonces, integrando me va a quedar que el diferencial, la integral del diferencial de B me va a quedar B, la velocidad, la constante sale, entonces me está quedando acá R al cuadrado, cuyo número viene abajo a multiplicarse 2 por 2, serían 4. Ya, esa es la integral, indefinida. Entonces es más una constante. ¿Ya? Esta sería la ecuación anterior integrada. ¿Ya? La ecuación claro. Esta de acá, la integral, me va a dar B, todo esto queda constante, y acá R diferencial de R sería R cuadrado, que un 2 pasaría abajo, 2 por 2 serían 4, y me está saliendo la otra ecuación. ¿Ya? Ahí está. Ahí está la ecuación, más una constante. Hay que calcular cuánto vale esta constante. Cuando las integrales son indefinidas, el cálculo de la constante se calcula yéndose a las condiciones extremas, ¿no? Matemáticas, ¿no? Cálculo de la constante. Entonces vamos a la condición extrema. Oiga, si R minúscula crece desde el eje, va creciendo, 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 hasta que se hace igual a R, entonces la velocidad en ese punto se hace 0. Si esto entonces se está cumpliendo, yo reemplazo en esta fórmula de acá la velocidad 0 cuando este es constante, cuando esta R pasa a ser R. R mayúscula, más la constante. De aquí entonces de esta puedo despejar que la constante va a ser ahora con signo más, ¿no? Este sería el valor de la constante. La diferencia de presión es 4, que es un número, la longitud que es constante, la viscosidad que es constante y el R que sería una constante. Esta sería la nueva constante. Entonces, reemplazando el valor de esta constante aquí en esta ecuación, tendría esta nueva ecuación. ¿De acuerdo? Tendríamos ahí esa ecuación. Constante. Este paréntesis acá también, esto de acá, 4 eta L, 4 eta L, puedo sacar como factor común, me queda entonces R menos R. R cuadrado menos R cuadrado. Bien, esta es una ecuación para calcular la velocidad puntual del fluido dentro de un ducto. Esta velocidad estaría en función de cómo crece R, ¿no? Cómo crece R, ¿ya? Ahora, esta ecuación es válida única y exclusivamente para flujo laminar, porque ya les dije que solamente estudiamos flujo laminar, ¿ya? Estudiamos flujo laminar, no flujo turbulento. Bien, entonces estamos diciendo que hasta el momento, ahora fíjese, vamos a decir que el volumen B, V mayúscula, el volumen que circula dentro del tubo en un determinado tiempo, o sea, el volumen, si yo hago volumen entre tiempo, eso se llama Q, que es el caudal. Ya han estudiado física 2, ¿no? Caudal, volumen entre tiempo. Y si agarramos diferencial, en un diferencial de T, un diferencial de B, o sea, esto es lo mismo que esto, ¿no? Bien, además, este volumen es igual al área transversal multiplicada por la longitud del ducto. Me da el volumen entre T, que es igual a Q. Es decir, el caudal es la longitud del tubo por la sección transversal del tubo dividido entre el tiempo. Volumen entre tiempo. Donde el área de la sección transversal, es pi por radio al cuadrado.
Sacando el diferencial, sería el diferencial de área, sería pues 2, este de acá, 2 pi r diferencial de r. Entonces, el caudal, ¿no? El caudal, reemplazando en esta fórmula, sería pues la integral en función de r, desde 0 hasta r mayúscula, el área que tendríamos acá, que sería el diferencial de área, ¿no? El 2 pi r diferencial de r multiplicado por el volumen. ¿Ok? Hasta ahí tenemos la ecuación para el caudal. Muy bien. Ahora, reagrupando, que se case con ¿ya? Entonces tendría estos dos constantes, pi constantes, salen de aquí. La integral entonces sería de b, pero b ya lo hemos calculado anteriormente, que es hasta acá. La caída de presión 4 veces z por L por la diferencia de R, ¿no? Y ahora multiplicado por R diferencial de R. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí simplemente estoy reemplazando valores, ¿no? Muy bien. Ahora, esto de acá es una constante, puede salir fuera de la integral y me quedaría esto. Entonces tendría ya la integral, ¿no?, de este paréntesis, R diferencial de R. Que lo puedo separar por partes, ¿no? Sería la integral de la integral de R al cuadrado por el diferencial de R diferencial de R. Pero R grande ya es una constante, puede salir fuera de la integral y me estaría quedando la integral de R diferencial de R. ¿Está bien? Menos la integral, ahora sí, sería la integral de R cuadrado, R diferencial de R sería R al cubo diferencial de R. Ya esta es una integral bastante sencilla, ¿no? Esta es una integral bastante sencilla de ejecutarlo y me estaría quedando entonces esta nueva ecuación. ¿Ya? Resultado de esta por esta me está quedando esta. Es sencillo. Entonces el caudal que sería el volumen de líquido por unidad de tiempo va a ser igual a la diferencia de presiones, entrada menos salida, por pi por el radio del ducto al cuadrado, dividido entre 8 veces la viscosidad del fluido por la longitud del ducto. Caudal. Oiga, pero yo quiero encontrar la viscosidad del fluido. Entonces despejo. Este sale para acá arriba y este viene para abajo. Y tendríamos esta otra ecuación, que sería la llamada ecuación de Possible. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es una ecuación deducida, pero hay otra ecuación también teórica que lo va a encontrar un español, ¿no? Es una ecuación logarítmica. Bien, hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Está claro, está deducida acá parte por parte. Lógicamente esto, si ustedes leen el libro de fisicoquímica o otro libro, esto está abarcando más o menos unas de 4 a 5 hojas de libro, ¿no? Lo que pasa que aquí ya está, pues, ya está masticado, como se dice, ¿no? ¿Ya? Entonces acá lo que nos quedaría sería ejercicios, ¿ya? Tanto con esa fórmula que le estoy diciendo o con la otra fórmula logarítmica. Entonces eso quiere decir que se puede también resolver en forma analítica o en todo caso también en forma gráfica, analítica o gráfica. ¿Ya? Bien, entonces
hemos entrado ya a líquidos. Estamos estudiando su característica es el fluir, estamos estudiando la viscosidad, ¿no? Estamos encontrando la ecuación de Paul-Schiele, que sería esta que está acá, donde se está definiendo, perdón, donde se está, con esta fórmula se está encontrando la viscosidad en forma teórica, ¿ya? Pero esto también se puede encontrar la viscosidad en forma práctica, que se hace en el laboratorio. En el laboratorio hay varias formas. Una de las fórmulas es empleando el viscosímetro de Ostwald, que es simplemente medir el tiempo que pasa el fluido por un tubo capilar, de un punto a otro punto, qué tiempo demora para un líquido y qué tiempo demora el líquido problema que quisiéramos encontrar su viscosidad. Todas las medidas siempre son con respecto a una sustancia de referencia, y la sustancia de referencia siempre se toma al agua, ¿ya? Hay también viscosidad cinemática y dinámica. Bien, entonces de aquí ya nos tocaría ver ejercicios de aplicación, ¿ya? Y en el laboratorio también se toca la determinación de viscosidad de algunas sustancias líquidas. Hasta ahí tenemos preguntas, jóvenes. No hay nada, ¿no? Bien. Creo que por el momento, jóvenes, hemos visto ya líquidos, hemos avanzado lo regular. Nos faltaría una clase para ver este ejercicio de estos, ya, acabar los líquidos. Creo que podemos quedarnos. En cuanto a la práctica, jóvenes, al calificativo de la práctica, no solamente tengo FICO 1, también tengo FICO 2, y sí, ahorita vamos a pasar la asistencia, ¿ya? Y a la próxima clase ya le debo estar trayendo sus notas, ¿ya? Vamos a pasar.